Un búnker considerado indestructible, arrasado en solo unos segundos. Sucedió en el corazón de Ucrania, y el impacto fue inmediato. Enterrado a decenas de metros bajo tierra, este centro de mando, reforzado con tecnología occidental de última generación, era el eje estratégico del conflicto. Sin embargo, un ataque con misiles hipersónicos rusos lo redujo a ruinas, dejando claro que ningún refugio es realmente seguro. Entre los restos, encontraron cuerpos de mandos extranjeros. Su presencia, hasta entonces secreta, dejó al descubierto que no solo observaban, sino que dirigían operaciones junto a los altos mandos ucranianos. La implicación internacional, así, quedó expuesta de la forma más brutal. La caída del búnker provocó un caos inmediato. Brigadas enteras cortadas de sus superiores, comunicaciones vitales destruidas y la capacidad de respuesta reducida al mínimo. Lo que se creía invulnerable desapareció en un instante, trastocando estrategias y sembrando el miedo a una escalada mayor. Este ataque demuestra que subestimar las nuevas armas o encubrir la implicación extranjera puede traer consecuencias catastróficas. El equilibrio del conflicto se rompió, y los riesgos para todos los involucrados son ahora más altos que nunca. Pero, ¿cómo fue posible vulnerar semejante fortaleza? Las respuestas revelan secretos tecnológicos y tácticos nunca antes vistos en este conflicto. ¿Cómo se construye un refugio que debería ser invulnerable? ¿Y qué lo convierte en el cerebro de un frente de guerra? En el corazón de Ucrania, a más de 120 kilómetros de la línea de combate, se levantó un búnker subterráneo que era mucho más que un simple refugio. Era el centro de mando y control de la defensa ucraniana, concebido para sobrevivir a cualquier ataque convencional. Ubicado a más de 40 metros bajo tierra y asegurado por varias capas de hormigón armado, este búnker incorporaba tecnología de comunicaciones de última generación. Las órdenes y la información circulaban velozmente entre todos los niveles de mando, permitiendo a los oficiales una visión completa y en tiempo real del campo de batalla. La localización no era un accidente. El centro geográfico de Ucrania ofrecía una combinación de seguridad y relevancia táctica. Desde allí, se coordinaban todas las operaciones en un tramo de casi 100 kilómetros del frente, abarcando desde ofensivas planificadas hasta el envío preciso de refuerzos y suministros. Pero este núcleo subterráneo era mucho más que cemento y acero. Toda la coordinación y seguridad de las fuerzas ucranianas dependía de él. Si el búnker caía, la defensa quedaría expuesta, y el mando podría desmoronarse en minutos, con consecuencias impredecibles para el país y sus aliados. Sin embargo, la gran incógnita persiste. ¿Cómo fue posible que un objetivo tan protegido fuera localizado y destruido con una precisión casi imposible? Para entender cómo se vulneró esa fortaleza, debemos mirar más allá de sus paredes de hormigón. La verdadera historia comienza mucho antes del primer impacto. Ni el secreto ni el concreto salvaron el centro. Así, se planificó y ejecutó el golpe imposible, cambiando el rumbo de la guerra. Lo que se consideraba impenetrable fue marcado como objetivo gracias a una fusión inédita de inteligencia. Satélites espías, escuchas de comunicaciones encriptadas y agentes infiltrados colaboraron para localizar el búnker subterráneo, oculto a más de 40 metros bajo tierra y protegido por gruesas capas de hormigón armado, en pleno corazón de Ucrania. Las señales interceptadas revelaron movimientos sospechosos. Al mismo tiempo, los agentes confirmaron la llegada de oficiales extranjeros y una actividad frenética en el complejo. La tecnología más avanzada, unida a los métodos clásicos del espionaje, permitió romper el velo que protegía el centro de mando. Con estos datos, se diseñó un ataque quirúrgico empleando lo mejor del arsenal moderno. Cazas MiG-31K despegaron armados con misiles hipersónicos Kinzhal, capaces de alcanzar velocidades superiores a 10.000 kilómetros por hora. Estos misiles no solo superan cualquier defensa existente, sino que pueden atravesar fortificaciones profundas y pulverizar incluso los refugios más robustos. El plan no dependía de un único golpe. Coordinados al milímetro,
Los sistemas Iskander en tierra lanzaron una segunda oleada de misiles, asegurando que nada sobreviviera y que cualquier intento de rescate resultara inútil entre las ruinas humeantes. El costo humano fue demoledor. 70 personas murieron de inmediato, entre ellas 28 militares extranjeros de distintas naciones occidentales y 42 oficiales ucranianos de alto rango. No solo desaparecieron piezas fundamentales del mando operativo, sino que también quedó expuesto el nivel de involucramiento extranjero en la conducción de la guerra. La lección es contundente. Ni la profundidad, ni los materiales, ni el secreto garantizan seguridad contra la combinación de inteligencia avanzada y armas hipersónicas. Los refugios antes considerados invulnerables, hoy pueden convertirse en polvo en cuestión de segundos. Esto pone en riesgo no solo a los mandos nacionales, sino también a los aliados extranjeros que operan entre sombras, forzando a repensar la protección y la cooperación militar en todo el mundo. Pero el golpe no solo fue físico. Las repercusiones alteraron el equilibrio de poder y sacaron a la luz verdades incómodas. Con el centro destruido y las bajas acumulándose, los bandos enfrentados se ven obligados a actuar con rapidez. El siguiente movimiento será decisivo para el futuro de la guerra. Un solo ataque derrumbó la estructura de mando, desveló secretos largamente guardados y tensó la cuerda diplomática al máximo. La destrucción del búnker dejó a la defensa ucraniana sumergida en el desconcierto. Sin sus líderes, la coordinación colapsó y varias unidades debieron retirarse precipitadamente. Las tropas rusas, alertas, aprovecharon el vacío y avanzaron en sectores que antes parecían inexpugnables. Sin embargo, el impacto fue mucho más profundo que una derrota militar. La operación expuso que oficiales de Estados Unidos, Francia y Polonia no solo asesoraban, sino que participaban activamente en la toma de decisiones tácticas. Su presencia directa en el búnker, confirmada tras la catástrofe, desnudó el verdadero alcance de la intervención occidental, mucho mayor de lo que admitían los comunicados oficiales. El escándalo diplomático explotó de inmediato. Los gobiernos occidentales intentaron establecer nuevas líneas rojas, buscando acuerdos tácitos para proteger a su personal en Ucrania. Pero la respuesta rusa fue tajante. Toda presencia extranjera en la cadena de mando ucraniana se considera ahora un objetivo legítimo. Esto incrementa drásticamente el riesgo de que un próximo ataque provoque un incidente internacional de consecuencias incalculables. Así, la implicación de la OTAN quedó al descubierto, y la posibilidad de una escalada directa entre potencias se transformó en una amenaza palpable. La credibilidad y legitimidad de los gobiernos que negaban su involucramiento quedaron gravemente dañadas. Cualquier error podría arrastrar a Europa y al mundo hacia un conflicto aún más devastador. Este episodio no solo cuestiona la seguridad de los altos mandos y la integridad de la información confidencial, sino que obliga a repensar por completo la doctrina defensiva y la protección de infraestructuras críticas en un entorno donde la tecnología supera a las estrategias tradicionales. Mientras los líderes internacionales se apresuran a redefinir sus posturas, la tensión crece y la incertidumbre domina el panorama. Cada movimiento se convierte en una apuesta peligrosa, con el futuro de toda la región en vilo. Si la tecnología vuelve obsoletas las defensas tradicionales, ¿qué alternativas quedan para sobrevivir en la nueva era bélica? La destrucción total de un búnker subterráneo, considerado antes prácticamente invulnerable, expone una verdad inquietante. Hoy, la guerra la gana quien domina la precisión, la velocidad y la inteligencia artificial. Ya no basta con refugiarse bajo decenas de metros de concreto, ni confiar en diseños pensados para amenazas del siglo pasado. Cuando los misiles hipersónicos alcanzan velocidades superiores a 10.000 km por hora y atraviesan capas múltiples de protección, la defensa pasiva se convierte en una ilusión peligrosa frente a la letalidad tecnológica actual. Este golpe obliga a repensar desde cero las doctrinas militares. Los estados que quieran sobrevivir deberán moverse sin cesar, descentralizar el mando y evitar agrupar personal o sistemas en un solo sitio. Tecnologías de camuflaje avanzado, ocultamiento electrónico y comunicaciones seguras serán igual de vitales que el blindaje físico. Además,
Reforzar la contrainteligencia será imprescindible para que información sensible no llegue al enemigo por satélites, espionaje o filtraciones internas. El ataque también revela la fragilidad de reglas no escritas sobre inmunidad o espacios protegidos. Lo que ayer parecía un acuerdo tácito sobre la inviolabilidad de ciertos lugares, hoy puede desaparecer en cuestión de segundos. Ni los uniformes ni las nacionalidades ofrecen ya un escudo frente a la realidad de la guerra moderna. La presencia de oficiales extranjeros en el blanco destruido deja claro que nadie está a salvo. El riesgo es colosal. Los países que no asuman estas lecciones y se aferren al pasado pueden perderlo todo, desde la capacidad de defensa hasta la vida de sus líderes y la confianza de sus aliados. Adaptarse ya no es opcional, sino la única condición para sobrevivir en un tablero donde la innovación, la rapidez y la transparencia deciden el futuro de naciones enteras. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros, como ciudadanos y testigos, de un episodio que trasciende el simple ataque? La vulnerabilidad expuesta no solo redefine estrategias militares, sino que también cambia la manera en que los gobiernos y las sociedades entienden la seguridad y el riesgo. ¿Estamos preparados para enfrentar las nuevas reglas de este juego? La guerra ha cambiado para siempre. Por primera vez, ni siquiera bajo tierra se puede sentir uno totalmente a salvo. Durante décadas, la humanidad confió en la profundidad y el hormigón como salvaguardas infalibles. Pero el ataque al búnker de mando en Ucrania lo cambió todo. En la era de misiles hipersónicos y algoritmos militares, ningún refugio es invulnerable. Las fortalezas del pasado ahora son vulnerables ante tecnologías que desafían cualquier previsión, capaces de atravesar los cimientos más sólidos. Este golpe marca el fin de un paradigma. La ilusión de seguridad absoluta ha sido reemplazada por una vulnerabilidad compartida a escala global. Ya no solo están en riesgo los altos mandos ocultos bajo toneladas de concreto, sino también las alianzas y los acuerdos que antes se consideraban incuestionables. La muerte de decenas de oficiales, incluidos comandantes extranjeros, alteró el equilibrio del conflicto y expuso la fragilidad de compromisos nunca reconocidos oficialmente. La pregunta ya no es si los búnkeres resistirán, sino cómo deben adaptarse los estados y las sociedades ante estas amenazas sin precedentes. Las reglas antiguas de guerra, basadas en la defensa estática y la ocultación, han perdido vigencia. Ahora es imprescindible apostar por la flexibilidad, la transparencia y una preparación tecnológica permanente. Las fronteras entre lo visible y lo oculto, entre lo interno y lo internacional, se han vuelto peligrosamente borrosas. El futuro de la seguridad mundial depende de la rapidez con que se asuma esta nueva realidad. Si los países insisten en doctrinas obsoletas, arriesgan no solo su infraestructura, sino su estabilidad política y su credibilidad ante el mundo. Solo quienes entiendan el cambio de era y sepan reaccionar, podrán proteger a los suyos y redefinir su posición en el tablero global. La guerra subterránea ya no garantiza la supervivencia. El desafío es colectivo: repensar la defensa, equilibrar la innovación militar con la diplomacia y evitar una escalada que podría poner en peligro a toda la humanidad. Cada generación enfrenta sus propios dilemas éticos y estratégicos. Hoy, el nuestro es convivir con una vulnerabilidad compartida y decidir qué estamos dispuestos a sacrificar por la seguridad. Quizá, buscando nuevas respuestas, logremos transformar el miedo en cooperación y el riesgo en oportunidad. Pero si miramos la historia, veremos que la aparición de nuevas armas siempre ha obligado a revolucionar las estrategias militares. Tomemos por ejemplo la aparición del tanque durante la Primera Guerra Mundial. Los generales de la época habían construido líneas de trincheras que parecían infranqueables, pero la aparición de los primeros tanques británicos rompió el equilibrio. Bastó con una docena de estos nuevos vehículos para abrir brechas en sistemas defensivos que se consideraban impenetrables. Del mismo modo, el búnker ucraniano, símbolo de la defensa moderna, fue vulnerado por un arma que hasta hace pocos años parecía propia de la ciencia ficción. Otro ejemplo histórico relevante es la línea Maginot,
la fortaleza construida por Francia tras la Primera Guerra Mundial para protegerse de una invasión alemana. Se invirtieron años y recursos incalculables en construir cientos de kilómetros de fortificaciones subterráneas, dotadas de los sistemas más avanzados de la época. Sin embargo, en 1940, la Wehrmacht la rodeó por Bélgica y la línea Maginot quedó obsoleta en cuestión de semanas. Así, la obsesión por defenderse con tecnologías pasadas resultó ser una trampa mortal. Hoy, los búnkeres profundos enfrentan el mismo dilema frente a las armas hipersónicas. En la actualidad, la guerra de Ucrania nos muestra cómo la información es tan letal como las bombas. El descubrimiento del búnker fue posible gracias a la integración de múltiples fuentes de inteligencia. Pensemos en el uso de imágenes satelitales. Agencias como la estadounidense NASA y la europea ESA han desarrollado satélites capaces de detectar actividad subterránea gracias a sensores de calor y cambios en la superficie. Si, por ejemplo, un convoy de camiones acude reiteradamente a un lugar, los analistas pueden inferir la existencia de infraestructura oculta, como ocurrió en este caso. Además, la intercepción de comunicaciones cifradas se ha convertido en una herramienta fundamental. En guerras recientes, como la de Irak y Afganistán, la NSA interceptó miles de mensajes entre insurgentes, permitiendo ataques precisos contra líderes ocultos. En Ucrania, las escuchas de radio, los drones de vigilancia y los agentes infiltrados formaron una red que rompió el secreto alrededor del búnker. Los misiles hipersónicos, como el Kinzhal utilizado en este ataque, representan una revolución comparable a la llegada de la pólvora en la Edad Media. Cuando los otomanos sitiaron Constantinopla en 1453, las murallas de la ciudad habían resistido durante más de 1000 años. Pero los cañones otomanos, los más poderosos de su época, redujeron a escombros aquellas defensas legendarias. De igual modo, los misiles del siglo XXI hacen añicos los refugios de hoy. Imaginemos un escenario futuro. Un país construye un búnker aún más profundo, a 100 metros bajo tierra, rodeado de sensores, trampas y sistemas electrónicos de defensa. Sin embargo, el adversario desarrolla drones autónomos capaces de infiltrarse por túneles de ventilación, o misiles con inteligencia artificial que localizan el punto más débil de la estructura. La guerra de innovación nunca termina. La única constante es el cambio. En términos prácticos, ¿qué pueden hacer hoy los estrategas y líderes militares para adaptarse a esta nueva realidad? Primero, deben asumir que ningún sitio es totalmente seguro. La descentralización se vuelve clave. En lugar de un único centro de mando, es necesario crear decenas de puestos móviles, distribuidos en diferentes lugares y capaces de operar de forma autónoma. Ejércitos como el israelí han aplicado tácticas de dispersión y movilidad desde hace décadas, aprendiendo de las lecciones de la Guerra de los 6 días. Segundo, hay que invertir en tecnologías de ocultamiento avanzado. Por ejemplo, el uso de materiales que absorben señales de radar, camuflaje térmico para confundir sensores infrarrojos y sistemas de comunicación que cambian de frecuencia constantemente. Estas prácticas ya se utilizan en unidades de élite y pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte en un conflicto de alta intensidad. Tercero, la protección de la información es más vital que nunca. La formación de equipos especializados en ciberseguridad, capaces de detectar y neutralizar intentos de hackeo, es hoy tan importante como tener artillería pesada. Un solo fallo en la seguridad digital puede revelar la ubicación de un comando y provocar una tragedia como la del búnker ucraniano. Cuarto, la colaboración internacional debe basarse en la transparencia y la confianza. La presencia de oficiales extranjeros en el búnker expuso la fragilidad de las alianzas secretas. Para evitar incidentes que puedan escalar a una guerra global, los países deben definir protocolos claros sobre el despliegue de personal y la protección de oficiales en zonas de conflicto. Por último, es fundamental preparar a la sociedad para la incertidumbre. Los ciudadanos deben comprender que la seguridad perfecta no existe y que la resiliencia nacional depende tanto de la tecnología como del apoyo social, la educación y la capacidad de adaptarse a lo inesperado.
Países como Finlandia, que han invertido en educación para la resistencia civil, demuestran que la preparación social puede ser la mejor arma frente a amenazas imprevisibles. En definitiva, el ataque al búnker ucraniano no solo reescribe los manuales de estrategia militar, sino que también obliga a gobiernos y ciudadanos a mirar de frente a la vulnerabilidad. Como ocurrió con las murallas de Constantinopla o la línea Maginot, la historia demuestra que la superioridad técnica de hoy puede quedar obsoleta mañana. Solo quienes comprenden esta lección y se adaptan a tiempo podrán sobrevivir y prosperar en un mundo donde la seguridad es siempre relativa y el cambio, la única certeza. Así, cerramos el círculo. La destrucción del búnker nos recuerda que ningún refugio, por profundo o moderno que sea, es invulnerable frente a la innovación y el ingenio humanos. La pregunta ya no es si podemos escondernos del peligro, sino cómo podemos anticiparnos y construir una seguridad basada en la flexibilidad, la cooperación y la voluntad de aprender de cada golpe, por devastador que sea. ¿Estás preparado para la próxima revolución en la guerra? Porque, como enseña la historia, solo quienes se atreven a cuestionar lo imposible pueden encontrar la salida en medio del caos.